Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la corrupción y hemos hablado de un diverso espectrum de todo lo que ocurre en distintos niveles. Obviamente hablamos de la corrupción policial, obviamente hablamos de las fuerzas de seguridad, la corrupción en las fuerzas de seguridad. También mencionamos un poco el sistema judicial. Otro tema que vamos a comentar en el próximo video es el tema de los militares de las Fuerzas Armadas, y estamos hablando de la corrupción en los Estados Unidos. O sea, eventualmente vamos a hacer un análisis comparativo de la diferencia entre la corrupción como opera en Latinoamérica versus Estados Unidos. O sea, la razón de todo esto que les estoy explicando a ustedes aquí, amigos y amigas, es porque eventualmente vamos a hacer un análisis de la corrupción en Latinoamérica, y que mucha gente cree que cuando hablamos de Latinoamérica, que únicamente hablamos de lo que ocurre de la frontera de Estados Unidos para afuera y no de la frontera de Estados Unidos hacia adentro. Entonces, para ser justos en lo que estamos haciendo, hemos primero presentado todo el sistema corrupto que existe en Estados Unidos, porque obviamente hay corrupción. Si hay narcotráfico hay corrupción, si hay consumo de drogas, si hay venta de drogas, debe haber corrupción, pero lo hemos presentado en una forma de cuál es la diferencia. O sea, vuelvo a lo mismo, sí hay corrupción en Estados Unidos relacionada con el tema del narcotráfico y la droga, pero no es igual al sistema, digamos, a cómo se desarrolla en nuestros países. O sea, hay una enorme diferencia entre los dos. Y una de las razones por la que no existe muchas veces esa relación tan directa que la conocemos muy bien en Latinoamérica es por, obviamente, ese tabú de que si usted está metido en ciertos niveles, digamos, sociales, burocráticos, institucionales, políticos, no es tan aceptado obviamente por la ley y está severamente castigado. Le digo, no quiere decir esto que no existan, no quiere que sean mejores y que no hay, simplemente que se manejan de distintas formas. Es más, le voy a ser sincero, la corrupción en Estados Unidos se maneja a otro nivel porque es un país muy rico. Entonces, cuando hay mucha riqueza en muchas otras áreas, en muchos otros sectores, la corrupción delictiva es la más precaria, porque una vez que lo asocian con la delincuencia, el individuo que está asociado a eso prácticamente se elimina de su carrera profesional. O sea, ya no pudiera, digamos, funcionar en ese medio. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en nuestros países, donde tenemos individuos que han sido procesados, han sido culpados, han sido esto, y de vez en cuando usted los escuche, los vuelve a oír en plataformas políticas, en plataformas de los medios sociales y demás. Aquí esto no ocurre. Una vez que usted está marcado por el sistema judicial particularmente, nadie va a querer estar al lado suyo. Esa es una realidad. Pero sí hay corrupción, y como yo le decía, a nivel policial, departamentos de policía pequeños, hay individuales problemas con ciertos lugares, pero no es similar a lo nuestro. Ahora, antes de pasar al otro nivel, que le digo que es un poquito más alejado, el nivel corrupto a nivel militar, quiero terminar con un ciclo que es parte de la burocracia y parte que es el sistema político. O sea, la pregunta es, ¿hay políticos corruptos en Estados Unidos? Obviamente, amigos y amigas, la corrupción existe en todo el mundo y obviamente aquí también, y sí hay políticos corruptos, y le digo constantemente, y ustedes los han oído aquí en mis videos anteriores, el FBI, que es la agencia premier de Estados Unidos en lo que es investigaciones de corrupción de departamentos de policía, de sistemas de seguridad, de la burocracia y de los sistemas políticos, ellos se encargan muy específicamente de cuando reciben información de investigar todo esto. Y usted si sigue las investigaciones y si sigue las noticias sobre las investigaciones de corrupción y arrestos de corrupción, usted va a ver que todos los años Estados Unidos arresta una cantidad enorme de políticos
a nivel municipal, a nivel estatal y de vez en cuando a nivel federal hay casos también relevantes. Pero fíjese qué cosa curiosa, muy raramente, pero sí ocurre, muy raramente tienen una conexión con el narcotráfico o con la delincuencia. Tienen un poco más conectado, digamos, en el sistema de la mafia con lo clásico de muchos de los políticos que vemos alrededor del mundo, que es contratos fraudulentos, compañías constructoras que les pagan mucho dinero, como la de Odebrecht, por ejemplo, ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay mucho más dinero, porque es mucho más fácil esconderlo y porque no hay una conexión directa al alto nivel de delincuencia y de violencia que se encuentra cuando usted, digamos, tranza en niveles de corruptos con el narcotráfico. Ahora, sí hay en algunos lugares, volvemos a lo mismo, suele ocurrir en las zonas fronterizas de Estados Unidos, digamos, desde la frontera de Tijuana hasta la frontera de Ciudad Juárez, que son miles de kilómetros. Tiene usted una cantidad enorme de pequeños pueblos, de pequeñas ciudades, en la que de vez en cuando usted va a encontrar, como yo le comentaba, sheriff, va a encontrar departamentos de policía pequeños y obviamente el sistema político de lo que se llamaría presidentes municipales o alcaldes, ¿verdad? Que son los que manejan esas zonas. Y muchas veces tiene que ver con la zona y el contacto. O sea, acuérdense una cosa que yo siempre le digo, amigos y amigas, cuando estamos hablando de la corrupción, en el nivel que sea, tiene que tener en algún nivel, en algún lugar, un contacto directo con el mundo del narcotráfico. Y el mundo del narcotráfico, como yo les comenté anteriormente, generalmente lo vamos a asociar con fronteras, con aeropuertos y con puertos. Obviamente hay en otros lugares, pero ahí, cuando usted tiene gente en ese nivel, sea de la institución que sea, la posibilidad de ser influenciada por la corrupción es mucho más alta y por lo tanto es mucho más investigada. Y aquí en Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Ahora, hay obviamente en el interior de Estados Unidos también ciudades pequeñas, pueblos pequeños en los que se han arrestado, le digo, políticos que tienen una gran conexión con recibir dádivas, recibir dinero del crimen organizado en algunos lugares. Incluso le digo, hay conexiones con compañías constructoras que son controladas por la mafia, por la delincuencia de las distintas mafias que ya les he mencionado operan en Estados Unidos. Ahora, lo que sí no va a encontrar usted aquí, que es muy difícil, porque le digo, el estigma que usted se le puede achacar si usted tiene contacto con los grandes carteles es que directamente va a ir preso, directamente se le va a acabar su carrera y directamente el mismo partido político, y sea, aquí hay varios partidos políticos, pero los más importantes son los republicanos y los demócratas, severamente lo van a sancionar. Entonces no hay mucha posibilidad de que sean influenciados a ese nivel. Ahora, sí puede haber una facción de lavado de dinero que haga inversiones en su campaña política, sí ocurre, pero ya está muy filtrado. Pero que usted, por ejemplo, y le digo, lo voy a hablar más adelante a la diferencia de cómo operan en Latinoamérica, que usted tenga candidatos políticos, que usted tenga gobernadores, que usted tenga presidentes municipales, intendentes o alcaldes que directamente reciban dinero del narcotráfico, es raro o casi imposible, a no ser, le digo, que sean en lugares muy pequeños, en algunos selectos. ¿Por qué? Porque hoy se monitorea mucho todo ese tipo de transacciones. No le estoy diciendo que no ocurre, no le estoy diciendo que es imposible, simplemente le digo que es más difícil, porque hay muchos controles de impuestos, hay muchos controles de dinero que tiene usted que demostrar de dónde salió, y luego viene toda la investigación también, porque acuérdese, si usted es de un partido político, el otro partido político va a tratar de buscar todo lo más posible tierra que le pueda tirar o mugre que le pueda tirar a este candidato, lo mismo con el otro. Además tiene usted los medios de información, los medios sociales, en los que generalmente sí
la información es real y eso lo van a investigar. Y si lo empiezan a investigar, y le digo, aquí los periodistas en Estados Unidos son tan buenos como los policías en investigaciones, van a descubrir esas faltas. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? La corrupción a nivel político, y esta es la respuesta, o sea, hay corrupción política en Estados Unidos, absolutamente. Hay corrupción política directamente relacionada con el narcotráfico, es muy rara. Hay, pero es muy rara. Y a nivel muy alto, ya a nivel, digamos, ya estamos hablando de nivel diputado nacional o senador, que son puestos, digamos, muy buscados, que son puestos, porque acá cuando ya uno asciende a ese nivel, como en su país obviamente, le debe ocurrir exactamente lo mismo, cuando ya hay estos senadores, estos diputados, trabajan en distintos proyectos muy relevantes, entonces se los investiga muchas veces de dónde tiene. Ahora, ¿qué ocurre? La corrupción a la que le estoy hablando es la corrupción de narcotráfico. Ahora, a nivel político, si usted, por ejemplo, y hay muchos libros muy buenos que han documentado grandes casos de corruptos políticos, le digo, cientos de senadores, diputados y unos cientos de senadores a través de la historia de Estados Unidos han sido relevados de su puesto, han sido investigados y algunos cuantos han ido presos. O sea, no es que sea, pero ¿sabe dónde viene la mayoría de este tipo de corrupción? Le vuelvo a repetir, es por razones de grandes contratos industriales, de grandes contratos de dádivas a través de compañías constructoras que quieren, por ejemplo, construir una fábrica, quieren construir una carretera, tienen interés en invertir en una zona. Entonces hay esos movimientos políticos en los que le invierte, hay una serie de lavados de dinero, que ocurre en todo el mundo esto. O sea, si usted estudió, si usted alguna vez escuchó el caso de Odebrecht, usted sabe cómo ellos operaban. O sea, hay una cantidad de dinero que se invierte en campañas políticas a través de filtros y demás. Pero raramente un político que tiene interés en subir, en hacer una carrera política, se va a atrever a infiltrarse, a meterse con el dinero del narcotráfico. Porque, acuérdense que los narcotraficantes son otro nivel de delincuencia. O sea, no estamos hablando de un delincuente que tiene un bufete jurídico, que es un lobista, que la puede, digamos, armar distintamente. Unos casos típicos de corrupción aquí en Estados Unidos es, por ejemplo, que les compren vehículos, que les den una cantidad de dinero por conseguir ciertos permisos, que le den una cantidad de dinero por permitirles pasar cierta ley para favorecer a la compañía, pero muy raramente, y le digo, muy raramente ha habido casos grandes y casi imposibles de que un senador, un diputado haya sido, directamente asociado con el narcotráfico. Es muy raro, es casi rarísimo. Sí ha habido corrupción, le vuelvo a repetir, a nivel grande. Además, como hay tanto movimiento financiero económico entre Wall Street, entre las grandes industrias, construcción, carreteras y contratos y contactos con grandes negocios de la tecnología, de fabricar equipos militares de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las grandes compañías de aviones a lo mejor le favorecen a cierto senador una cantidad para la campaña política, que la ley medio lo protege, medio lo cuida. Entonces, ellos pueden ganar mucho dinero sin envolverse en el delito, en lo que sí es el delito, porque acuérdense, la droga es un delito y la justicia es muy severa con eso. Entonces, el diputado, la diputada, el senador, la senadora no se quieren arriesgar, a pesar, le digo, que hay mucho dinero, por las grandes investigaciones que veo, porque el FBI, si llega a encontrar una línea directa, no la va a dejar, y el Departamento de Justicia lo va a investigar. ¿Puede haber pasado? Sí puede, pero generalmente, le digo, es muy difícil, a comparación de lo que nosotros vemos en muchos de nuestros países. Ahora, ¿hay corrupción? Exactamente. ¿Hay corrupción directamente con el narcotráfico? Muy difícil, es muy difícil. O sea, el narcotráfico en Estados Unidos, acuérdense que yo le he venido contando a ustedes, opera en un nivel muy distinto a cómo opera en nuestros países.
Acá en Estados Unidos, esos grandes carteles, ese gran poderío económico de los grandes narcos que operan dentro de Estados Unidos no existen. No existen. O sea, usted lo podía ver, y le volvemos siempre a lo que hablo de Hollywood. Una de las mejores películas fue la del Padrino, toda la trilogía del Padrino, en la que hablan de senadores que estaban en la paga de la mafia italiana, y recuerden el Padrino, la mafia italiana, en la que le daban dinero, pero no le daban dinero del narcotráfico. Le daban dinero para construcción, le daban dinero para permisos, le daban dinero para hacer otros grandes negocios. O sea, si usted quiere hacer un gran negocio en inteligencia artificial, por ejemplo, o en tecnología o algo, es posible que un gobernador, un senador, alguien de ellos le ayude para recibir, porque muchas veces estas compañías después, cuando esta gente se jubila, se retira, terminan trabajando como lobistas o como parte del nivel ejecutivo de la compañía. ¿Me explico? Pero una entidad, como la conocemos nosotros, un cartel de narcotráfico, que directamente le ponga dinero a las campañas, o a los senadores, o a los diputados, o a los gobernadores, es muy difícil, porque se la investiga severamente, y le digo, eventualmente alguien lo va a encontrar. Y si no lo encuentran los sistemas de seguridad, si no lo encuentra el FBI, es muy probable que lo encuentren los medios de comunicación, los medios informativos, los periodistas, y entonces lo termina, no lo queman, lo fulminan públicamente, y entonces se acaba. Amigos y amigas, le quería simplemente mencionar esto porque es algo que se me pregunta muy seguido y que lo debo de aclarar, como estoy hablando de todos los temas de corrupción. Voy a continuar con el próximo video, en el que voy a hablar de las Fuerzas Armadas, que es un poco similar a lo que le vengo contando aquí. Le vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no haya corrupción, sino que es otro tipo de corrupción, maneja distintamente. Amigos y amigas, los espero en el próximo narcomentario. Un gusto saludarlos.